Entonces, yo voy a hablar del RSFlow, que es un flujo de trabajo basado en R y Markdown que hemos hecho en el laboratorio para expresión diferencial, sobre todo para los que trabajamos en organismos no modelo o que, aunque hayan sido secuenciados, la información que hay funcional sobre ellos es bastante regulera. Entonces, ¿por qué surge esto? Porque al fin y al cabo, flujos para hacer RNA-seq hay ciento en la madre y el de las maracas. Entonces, el motivo es que nosotros, bueno, aparte de que yo soy profesor y enseño bioinformática a los informáticos y a los biólogos, pues también se da que en la línea de investigación trabajamos con cosas raras, como decimos ahí, algunas comestibles y otras no tanto. Entre las que encontramos, pues, el olivo, tenemos los cítricos, el lirio, que es una planta ornamental, pero un buen modelo para el polen, el argán, que tiene mucho futuro en cosmética, y en tiempo atrás, pues también he estado trabajando sobre el lenguado y con el pino. Como veis, todos organismos no modelos para los cuales, bueno, pues ya prácticamente hay un genoma de casi todas las especies, pero por más que haya el genoma, la información que tenemos no nos basta y tenemos que utilizar siempre otro modelo, que en el caso de las plantas, pues suele ser Adaroidosis, para que nos revele qué información tenemos. Así que, bueno, pues tenemos que hacer algo que nos sirviese a nosotros, en lugar de servir a los humanos o a otras plantas más conocidas. Entonces, lo que hicimos fue que ya que nos poníamos, íbamos a tratar de hacer algo que no hicieran otros. Y lo primero que contemplamos es este artículo de 2022 en el cual decían, bueno, pues que muchos de los programas que se utilizan para hacer expresión diferencial meten muchos falsos positivos. Y no voy a contar el artículo, pero esencialmente lo que se ve es que el DEXEC2 y el EGR, que son las dos librerías más utilizadas, son las que más falsos positivos generan y que, bueno, pues bastante la mejor de todas era precisamente un método no paramétrico, por contra a lo que se lleva haciendo durante los últimos 20 años, que es el método de Wilcoxon. Y muy cerquita de él, pues estaba el método de Limma-Bomb, que también genera muy poquitos falsos positivos. El método de Noise, que es el que comentaba antes a Ana, porque este lo describió ya, aunque es muy útil, sin embargo, también sigue incorporando una tasa de falsos positivos, según este análisis, nada despreciable. Así que íbamos a centrarnos en hacer los análisis, pues, con Limba-Bomb, por aquello de que a la gente, cuando le haces un análisis no paramétrico, siempre se ponen de los nervios. Pues hagamos el mejor paramétrico posible. Entonces, otra de las cuestiones es que cuando haces el Lima, lo clásico es hacer el Lima y el Valles, que esto esencialmente casi pegar un corte a los puntos y dice, pues los que quedan para arriba se subexpresa, los que quedan para abajo se subexpresa y los que están en medio no los tengo en cuenta. Pero ya existía desde hace mucho la idea de que esto de pegar un corte así por la buena no tiene sentido biológico. Y entonces se desarrolló un método que en cambio no parece muy conocido por los mismos autores del INMA, que es una selección con TRIP en lugar del Bayes empírico, en el cual uno define unos cortes más bajitos de cambio y de valor de P, y es el programa el que se dedica a ver si el cambio observado es significativo o no. Entonces, como veis, el corte aquí es más bajito, son estas líneas naranjas. Este sería el mismo corte que pegaríamos cuando hacemos univalles. Y como veis, pues se nota que hay casos en los que encontramos genes, sobre todo de los que se expresan mucho, que no aparecerían si hubiésemos hecho el otro método. Y también lo contrario, bueno, aquí tenemos este grupo, estos son de los casos en los que Valle es capaz de saber que no, aquí no está bien, pero en este método pues elimina aún mucha más basurilla. Y por otra parte también hay que hacer normalización y tenemos métodos para normalizar, pues lo mismo, todo un carro. Hay muchos artículos en los que hacen comparaciones en los distintos métodos, pero algo que tienen en común todos ellos es que el mejor método que sale es el del TMM, que este método es el que hace el GR, que es de los mismos desarrolladores que el Lisma, por lo tanto el Lisma es muy compatible con el TMM, que precisamente es el mejor método de normalización, así que en ese caso miel sobre hojuelas. Y otra cosita más, y es que también se describió hace un par de años, en 2022, que cuando uno utiliza los objetos que devuelve pues el Ligma o el EGR o el DSEC2 para hacer análisis de clustering y de correlación, pues los resultados no eran tan buenos. Mi sospecha es por cómo está construido el objeto de datos, pero en fin, no tengo
tengo sospechas, pero no tengo pruebas. Entonces, esta gente lo que propone es hacer como, ya que con el TPM no les acaba de funcionar cuando hace comparaciones entre muestras, pues utilizar el método CTF, que es como si dijéramos hacer un TPM a las bravas. Y lo que demuestran es que con su método, pues al menos el clustering y la correlación funcionan mejor que con el método simplemente de normalización por TPM, que es el mejor. Así que nosotros hemos decidido incorporar todas estas cosas en el flujo de trabajo. Entonces, ¿qué hace este flujo de trabajo? Pues aquí tenéis eh, la página inicial, porque lo que devuelve es un informe HTML y un montón de ficheros, como veremos después. Lo que hace es que te lee los datos y tiene la versatilidad de leer datos desde una única tabla de expresión, ¿vale? Que tenemos genes y todas las condiciones experimentales en el eje Y, o bien, en el eje X, perdón, o bien a partir de un conjunto de ficheros, después de hacer un mapeo con cualquiera de los programas que utilicemos, pues ese fichero de mapeo en el que hay un fichero por cada librería mapeada, pues también se puede utilizar. Y eso construye finalmente el objeto que se analiza. Después se hace el filtrado de estos datos y esencialmente se filtra por baja expresión o por una expresión que no sea coherente. Y después, pues dentro de la limpieza de datos está la normalización, que como ya os digo, hacemos el TMM para expresión diferencial y utilizaremos el CTF para el resto de las cosas de correlación y demás. Y después hacemos un análisis de datos. ¿En qué consiste? Pues lo típico, en la expresión diferencial, utilizando el método de Limma-Bomb y después el análisis, la selección con treat. Hacemos también un análisis de correlación entre los genes, un clustering. Construimos las redes posibles que salen de este clustering como una especie de similitud a la coexpresión de genes. Y hacemos también mucha visualización como vamos a ver. Entonces, vamos a echar un vistazo a ese informe que es el HTML que os he mostrado. Este es el informe tal cual sale abierto con un navegador. En mi caso es Safari, pero lo puede leer cualquiera. Aquí tenemos el menú el menú realmente es el índice por el que vamos navegando o podemos desplazarnos por aquí. Entonces, como veis, esta es la diapositiva que os he mostrado hace un instante. Y lo que hacemos a continuación es mostrarte todas las variables que tú has definido en un fichero concreto, como todas las variables internas que se calculan al comienzo, pues desde en qué sistema operativo estás, en qué versión de R y de bioconductor estás utilizando, dónde está tu fichero, cuáles son los ficheros que vas a leer, los parámetros del fichero y demás. Esto lo veremos ahora después, pero esencialmente es para que tengas aquí constancia de esta ejecución se ha hecho en esas condiciones. Muy bien, pues cargamos los datos, los leemos, te informa de que en efecto se ha hecho bien, que no ha habido un problema, se le asignan colores fijos a cada una de las condiciones que tú utilizas y te hace una primera presentación de los datos en bruto. Entonces, como veis aquí, ahí lo que se han leído ha sido un fichero que tiene 4 condiciones experimentales, que son los 4 colores que se presentan, y os hace un pequeño análisis por multidimensional o de PCA para ver si pues, los colores se agrupan entre sí o existen cosas raras. Ya os advierto, bueno, advierto, durante todo el HTML hay estos desplegables que te cuentan detalles de qué son las cosas que se están viendo o por qué se están haciendo ese tipo de análisis, pero están plegados por si alguien ya lo entiende o lo lee la primera vez, que no lo esté viendo constantemente. Os aconsejo que si lo utilizáis, que por lo menos las primeras veces lo leáis. Muy bien, pues si aquí guardan los datos como una tabla en caso de que no los hayas leído como una tabla. Como en este HTML se han leído de una tabla, pues no guarda nada y no informa de nada. Si hubiésemos leído un montón de ficheros y tiene que construir la tabla, pues entonces esa tabla te la guarda. Pasamos al filtrado. ¿En qué consiste el filtrado y por qué es necesario quitarlo? Porque algunos estadísticos dicen que eso es malversar los datos y que eso destroza, pero en fin, tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos matemáticas y tenemos biología. Por lo tanto, tenemos que buscar el significado biológico y para el significado biológico lo mejor es quitar las cosas que hacen ruido o las cosas que no existen. Y aquí os lo cuento. Entonces, este es el balance. El fichero que hemos leído tenía 81.000 y pico genes, de los cuales se expresan en todas las muestras más de el 41%. No se expresan en alguna muestra 23.000. No se expresan en ninguna de las muestras 24.000 y pico.
pues de resultados podría ser útiles en torno a 58.000 genes de los 81 que había al principio. Cuando lo filtramos por coherencia, por expresión y coherencia, pues fijaos que nos quedamos con bastante menos, 34.000. Y finalmente, cuando buscamos que tenga una expresión mínima, que esto es configurable, pues nos quedamos con 22.000. Aquí lo que os quiero comentar es que esto es un fichero de olivo, del olivo picual, que tiene 81.000 y pico genes previstos, pero ya sabemos que son de más y tenemos por muchas otras experiencias que hay genes que están al menos dos veces. Y por eso, pues muchos desaparecen y también hay predicciones de genes que no son buenas y que por eso hay algunos que no se expresan nunca. Muy bien, pues habiendo quitado toda esa basurilla, que fijaos que nos quedamos solo con el 28% de los genes, pues vemos otra vez las mismas representaciones y ahora para que os puede llamar aquí para que veáis cómo eran antes y cómo los tenemos ahora. Si damos este clic, vamos al apartado que vimos hace un momento. Pero vemos que en efecto los colorines ya en el MDS, que es el que debemos mirar con preferencia en lugar del PCA, porque el PCA es un tipo particular de MDS, es decir, cuando hay relaciones lineales, el PCA funciona, cuando las relaciones no son lineales, el PCA no funciona y se ve mejor en el MDS. Pues vemos que los colores están juntos, así que nada más que quitando el ruido, las réplicas parecen réplicas, aunque hay aquí una verde que se parece más a una rojo que a las otras verdes. Muy bien, pues ahora nos guarda los datos filtrados, esos 20 y pico mil genes, nos los guarda y nos dice cómo se llama el fichero y dónde lo ha colocado. Y entonces ahora lo que vemos es si hay el parecido entre las muestras, para ver si las muestras, si lo que se refleja aquí atrás y es que los colores se parecen entre sí, pues se correlaciona. Entonces, aquí os contamos por qué se hace con correlaciones, qué tiene que ver la variabilidad, porque no lo vamos a coger todos los genes, sino solo los más variables. Y eso, filtramos por los que sean más variables, los que varíen más de un 20% en su expresión, que en este caso, como veis, el balance es que de los 22.000 lo quedamos con 179. Así que no hay tanta variabilidad como uno cabría esperar. Pero bueno, lo vemos igualmente y entonces calculamos los coeficientes de correlación entre las muestras. Vemos como que hay dos comportamientos distintos, que esto lo vamos a ir viendo a lo largo del análisis, dos maneras de representar la correlación. Y hacemos el árbol, el típico, donde vemos que en efecto las muestras de 3 horas van juntas, las muestras de 6 horas van juntas, pero de las muestras de 1 hora hay una que se parece más a las muestras de tiempo cero que de 1 hora. Y esto es lo que ya hemos visto antes, esa muestra verde que se pegaba más a las rojas. Las verdes son las de 1 hora, las rojas son las de las iniciales. Si lo representamos también como un mapa, una matriz cromática, pues también vemos lo que hemos visto antes. Están en este tiempo cero los genes que se expresan poquito, que tienden a ir expresándose más a lo largo que pasa el tiempo en el desarrollo del tubo polínico del olivo, y hay una serie de genes que se expresan en el polen maduro que cuando empieza a desarrollarse el tubo político, pues directamente se inhiben. O sea que son distintas maneras de presentar los mismos datos para que luego cada uno escoja. De esta página web, por supuesto, vosotros pulsáis botón derecho y copiáis la imagen o la guardáis. Es decir, estas imágenes no están guardadas porque se pueden hacer tal cual y utilizarlas allá donde queráis y editarlas. Bueno, pues seguimos, normalización. Pues un poquito de datos sobre la normalización y las citas. ¿Por qué escogemos el método TMM? Y entonces ahora lo que vemos es cómo ha quedado la muestra después de la normalización. Y como veis, pues tanto con TMM como con CTF, pues las muestras en efecto se parecen mucho entre todas ellas. Vemos en el PCA que de nuevo las verdes, bueno, que todos los colores se parecen entre sí y que hay una verde que se parece a las rojas y que las azules y las celestes pues se parecen mucho, que es la muestra de 3 y 6 horas. Es decir, la idea que nos va quedando es que como a 3 horas ya está el tubo político en funcionamiento y a partir de ahí no va a haber unos cambios de presión realmente importantes. Y en cambio, con el TMM se ve bastante bien, con el CTF no se ve tan bien. Así que este método de normalización, que aunque parezca que sea bueno para hacer correlación y demás, sin embargo, a la hora de separarnos las muestras no es muy allá. Y entonces esto es lo que nos dice aquí. Cuidadín, ten cuidado con los datos que tengas, no vaya a ser que igual no se te estén, no sean buenos y no merezca la pena analizarlos.
Entonces, guarda datos, ¿qué guarda? Pues los datos de las CPM normalizadas con el TPM, o sea, las cuentas por millón, las cuentas en bruto normalizadas o las CPM normalizadas por el método CTF. Estas, este fichero es el que se puede utilizar luego para hacer, por ejemplo, el UEG-CNA, pues el análisis de coexpresión con esta librería tan conocida, pues con este fichero lo podemos hacer, aunque también podemos utilizar este otro. Y ahora vamos a la expresión diferencial. En la expresión diferencial, pues aquí hablamos de qué va la expresión diferencial y los distintos métodos que existen y nos muestra si el diseño experimental que hemos hecho es el correcto, en el que nos dice tiempo 0, 1, 3 y 6 horas, cuáles son las muestras que corresponden a cada uno de los tiempos. Cuando hacemos qué comparaciones hemos definido que queremos hacer, es decir, pues aquí comparamos en el numerador el T1 y el denominador el T0. Esta comparación es el numerador el tiempo 6 y el denominador el tiempo 3 y lo comprobamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es corregir la dispersión de los datos, y esto tiene que ver con cómo funciona la RNA-seq, y aquí cuenta todos los fundamentos de estos análisis. Luego se calcula la dispersión, porque es importante, porque siempre cuando normalizamos tenemos que tener una dispersión igual o menor que los datos en bruto. Esto se confirma, pero fijaos que el CTF aumenta muy ligeramente la dispersión respecto al TMM. Así que finalmente no estamos destrozando tanto los datos como podíamos pensar. Bueno, pues aquí guardamos los ficheros normales, los datos de dispersión. Ahora tenemos este palabra, la heteroescedasticidad, que esto es un hecho que nos presentan siempre las RNA-seq y los análisis biológicos, y es que los genes que se expresan más varían más. Y por lo tanto no se pueden hacer ajustes lineales porque las matemáticas dicen que esto no tiene que ser, que tenía que ser así, así que es algo que tenemos que corregir y que normalmente no corregimos. Bueno, pues esto es lo que te hace aquí, te explica cómo se corrigen, qué es lo que se corrige, para poder utilizar los métodos lineales, que es el limma. Y aquí te cuento qué es un método lineal para RNA-seq y por qué es bueno utilizarlo, en qué consiste el empirical Bayes, cómo analizar o cómo interpretar los valores de P, que normalmente lo hacemos mal, y por qué es mejor utilizar el método TRIT que el método del Bayes empírico. ¿Vale? Pues una vez que te lo lees y te enteras, pues el resultado es este. De todas maneras, se compara cómo saldría con L Valle, que es lo que hace casi todo el mundo, o cómo sale con el TRIT, que como vemos siempre hay menos genes que se sobreexpresan y subexpresan, porque a pesar de todo es más restrictivo, pero nos aumenta el significado biológico del resultado. Y una de las cosas que vemos aquí claramente es lo que ya os había dicho. A tiempo 6 y a tiempo 3, pues apenas hay diferencias, al menos diferencia de transcripción. Y por lo tanto, pues se refleja en que no hay genes con expresión diferencial. Cuando vemos los resultados globales, pues para que veáis, aquí tenemos los mismos tipos de datos analizados con el Bayes empírico o con el TRIT. Como veis, el Bayes empírico pega los cortes, que esta es la gráfica que os mostré antes, y con el TRIT, pues directamente dice, lo que esté entre estas líneas no se mira, y a partir de aquí nos quedamos solo con los puntos en los cuales el cambio es realmente significativo. Y como veis, no es una línea recta, sino que hay valores menos fiables en este punto, mucho más fiables en el centro, y luego los del extremo, pues volvemos otra vez a tener nuestros problemitas. Y podemos ver cada una de las comparaciones que hemos hecho, tiempo 1 frente a tiempo 0, si lo miramos con Evalles o lo miramos con el método TRIT. Y aquí tenemos todas las parejas de comparaciones que hemos hecho, el T6 frente al T3, donde hay muy poquitos genes. Ya avanzo que estos poquitos genes tienen que ver con el desarrollo de los núcleos polinizadores, para fecundar el óvulo, que es lo único que está cambiando. El resto de la función del tubo polínico ya está a las 3 horas echando a andar. Y entonces ahora se guardan los datos y se guardan de muchas maneras y te explica en todos los casos qué es lo que va a contener cada fichero. Se guardan los métodos por los genes, los valores que saldrían si utilizamos el EVALLES, si utilizamos el método TRIT, o los de todos los genes sin filtrar, para que luego uno, si quiere, aplique otros filtros completamente diferentes. ¿Vale? Bien, pues ahora hacemos la última parte o penúltima, que es el agrupamiento, la aglomeración de genes basados en la correlación.
Entonces, en primer lugar, lo que vemos es, ¿hay genes que se expresen diferencialmente en todas las comparaciones que hemos hecho? Porque este gen obviamente es interesante. Como vemos en el Valles hay dos, pero con el TRIN no sale ninguno. Pero bueno, este gen lo vamos a almacenar para luego para ver si hay cositas interesantes. ¿Por qué? Pues porque estos genes que cambian mucho o cambian siempre, siempre son buenos biomarcadores, aunque no nos den una idea de qué está pasando en la célula, pero sí nos pueden servir de biomarcadores. ¿Vale? Así que aquí guardamos ahora pues los 4.368 genes que se expresan diferencialmente en algunas de las comparaciones que hemos hecho para hacer correlación entre ellos. Y es que decir, los genes que más cambian, los que cambian significativamente. No tiene sentido hacer correlaciones con genes que no cambien, sino que las relaciones con los genes, se hace con los genes que cambien. Pero como son muchos, pues lo que hace primero es eliminar aquellos que varían menos. Pues de este grupo de 4.000 y pico, pues finalmente nos quedamos con 133, 134, según vengan del TMM o del CTF, que son unos poquitos menos que los que vimos que habíamos filtrado antes. Es decir, de los que se filtraron más arriba para ver la correlación entre las muestras, pues había alguno más. Quiere decir que aquí nos hemos quitado genes que aunque parezca que cambian mucho, que pueden ser interesantes, pues finalmente no lo son. Para hacer eso, pues hay que hacer un escalado para que no tengamos en cuenta que los genes que se expresan más tengan más peso que los que se expresan menos, y esto es lo que se explica aquí, en qué consiste este escalado. Volvemos a hacer otra vez el agrupamiento jerárquico entre las muestras y mostramos el dendrograma y vemos que el comportamiento es igual. Las 3 horas salen por un lado, las 6 horas por otro. En la 1 hay una muestra que se parece más a cero y los grupos de cero. Así que, bueno, pues no ha cambiado eso esencialmente, pero lo interesante es que veamos ahora que podemos hacerlo el agrupamiento de los genes por agrupamiento jerárquico, por K-medias y por un clustering basado en modelos. En todos los casos hacemos lo mismo. Determinamos las distancias y establecemos los dendrogramas y cuántos grupos hacemos. Pues lo hacemos con tres métodos. Uno, utilizando solo el Skitty-plot o el VSS, que es lo que habitualmente se utiliza. Otro, utilizando 30 parámetros diferentes y viendo cuál es el número de clústeres que más se repite o que más parámetros dicen que es el óptimo, y otro con el clustering dinámico. Y como veis al final, pues nos dice, cuando miramos los orientativos, nos dice cuatro grupos, cuando miramos el mejor de 30 dice que son realmente tres, y cuando hacemos el dinámico nos salen seis. Vosotros luego, cuando veis los resultados, pues escogéis los que más os guste. ¿Vale? Y aquí tenemos pues, los resultados de los distintos agrupamientos en función bueno, pues hasta dónde me fío de los cortes. En las K-medias, la misma historia. Te cuento un poco qué son las K-medias y por qué son interesantes. Normalmente suelen dar el mejor resultado. Aquí te dice, por el método de muy poquitas cosas sale 3. Si hacemos el mejor de 30 nos salen 3 también. Y si hacemos el Model Based, pues también sale 3. Así que aquí nos coinciden todos. Estos son los tres grupos que se forman y aquí están los grupos de los genes. Y por último tenemos el basado en el modelo que hace lo mismo y hacemos finalmente una comparación de los tres modelos, de cuántos genes hay en cada grupo y una serie de parámetros para que vosotros digáis, bueno, pues cuál es el agrupamiento que más me gusta. En general, ya os digo que las K-medias suelen ser las que funcionan mejor. Y aquí se graban los resultados. Os dice cada gen en qué clúster está según cada uno de los procedimientos para que luego los podáis seleccionar. Y ahora la parte interesante, el perfil de los genes que pertenecen a estos clústeres. Lo hacemos con el heatmap, que vemos esencialmente lo mismo que habíamos visto antes, es decir, los genes que se expresaban en el polen que se dejan de expresar cuando empieza a aparecer el tubo polínico y lo contrario, genes que no se expresan en el polen y que se empiezan a expresar en el tubo polínico. Dos métodos de hacer el método, la matriz cromática para hacer los distintos grupos. Entonces, lo que hacemos ahora es agregar los datos de los genes en función del algoritmo y aquí tenéis, pues, los datos, cuánto se expresa de promedio cada uno de los clústeres en cada una de las condiciones, los genes que están en esos clústeres en cada una de las condiciones, bien con los datos escalados para tener en cuenta para que no pesen más los que más se expresan, o por CPM para que veamos si hay alguno de los clústeres que se expresan mucho. Y entonces, pues aquí lo tenemos para el AHC, para el agrupamiento jerárquico, para las K-medias y para el otro.
Y ahora, pues lo interesante no es ver los números, sino ver la representación. Como veis aquí, parece que hay cosas repetidas. Este es el HC. Vamos a centrarnos en el K-media, que sale lo mejor. Entonces, como veis, hay un grupo de genes que se expresa, pasa a expresarse muchísimo a lo largo del crecimiento del tubo polínico, que alcanza el máximo a las 3 horas. Otro que se expresaba mucho en el polen maduro y que se inhibe a 1 hora, pero que ya a las 3 está prácticamente a cero. Aún así, la expresión a 1 hora es bajísima. Y luego hay otro grupito de genes que se va activando, pero que partían de una expresión baja y que llega a una expresión, pues, tampoco una cosa del otro mundo. Y aquí lo tenemos con valores de coeficiente no, perdón, de intervalo de confianza para que veamos que en efecto hay diferencias significativas. Si lo vemos como CPM, el comportamiento es similar y vemos que en efecto el gen que crece es que se expresa muchísimo. Y el que decrece es que prácticamente decrece a nada. O sea, son genes que prácticamente se para su transcripción. ¿De acuerdo? Y con el AHC, pues lo único que hace es que los genes que aumentan te los hacen dos grupos, uno que crece mucho y otro que crece pocos, y aparece aquí este otro grupo de intermedios y demás. Pues esto es agrupado. Dice, ya, pero quiero verlos por genes. Bueno, pues aquí los tenemos. Tenemos ahora cada una de estas rayitas finitas es cómo se comporta cada uno de los genes y este es el resultado promedio de los genes en cada uno de los clústeres. En los 6 clústeres del agrupamiento jerárquico, en los 3 clústeres de las K-medias o en los 4 clústeres del MBC. Entonces, como veis, pues hay mucha dispersión, hay mucha variabilidad, pero por eso es interesante tener esto, como veis. Aquí ya lo estamos intuyendo. Uy, ¿cómo varía esto de aquí, verdad? Pues en efecto, ya te está diciendo que el intervalo de confianza de este valor, pues no es precisamente bajito, ¿vale? Y de estos clústeres, pues hacemos redes. Entonces, las redes, te os contamos en qué consisten, cómo se hacen, cuáles son los parámetros que los medimos, determinamos, como veis, los hubs de cuáles son los genes que tienen mayor conexión con los otros en la red, hacemos las gráficas para poder investigarlas y aquí tenemos, veis, el 1, el 2, aquí se representan de color en los hubs y el clúster 3. Después se hacen subcomunidades, como veis, el clúster 2 tiene estas 3 comunidades, el 1 tiene también subcomunidades y el 3 también tiene, se le pueden establecer subcomunidades. Se guardan todos estos datos para que lo podamos utilizar con Cytoscape y aquí te dice cómo tienes que hacer para coger esos datos y utilizarlos en Cytoscape. Y finalmente, pues aquellos genes que has seleccionado bien porque tienen expresión diferencial en todas las condiciones, o bien porque son genes que tienen mucha correlación con otros y demás, pues os presento aquí los genes que han sido seleccionados en el ensayo, de los cuales pues hay 4 que en todos los criterios en los que se analizan estos genes aparecen y luego otros que aparecen solo con 2 criterios y otros solo con uno de los criterios. En los dos casos son genes que se expresan muy poquito en el polen maduro y que pasan a expresarse muchísimo en cuanto empieza el desarrollo del tubo polínico. ¿Vale? Guarda estos resultados. Aquí os aparece la lista de referencia enorme que se han ido citando a lo largo del texto y finalmente la información de lo que hay. Para resumiros, para los que os hayáis perdido porque no trabajáis en el modelo del olivo, ya os digo que una de las cosas interesantes que sale es genes que se expresaban en el polen maduro y que desaparecen o se expresan muchísimo menos a lo largo del desarrollo del tubo polínico. Y hay dos grandes grupos de proteínas que son las Hitchcock proteins y las proteínas F-Box que intervienen en la degradación específica por el proteasoma. Y luego las contrarias, esas que no se expresaban en el polen maduro pero que sí se expresan en el tubo polínico. Y aquí en este lo que se han representado son 4 factores de transcripción que nos han caracterizado hasta ahora y que tiene pinta que son factores de transcripción específicos del tubo polínico que están gobernando el que se desarrolle el tubo polínico. Entonces, si esto os ha gustado, bueno, pues en efecto, quiero instalar el RSEC Flow. Pues vamos a pasar bastante rápidamente por esto. Solamente os daré las claves mínimas. El RSec Flow los podéis descargar de GitHub, ¿de acuerdo? De mi página de GitHub. Son solamente estos ficheros, 4 ficheros de R, el README que aparece aquí, que es el mismo que vais a encontrar en la página de GitHub, donde describe lo mismo que os voy a contar yo y bastante más. El fichero de bibliografía, que lo podéis editar por si queréis quitar o añadir más información.
el esqueleto del informe HTML en el que se van incorporando pues, las distintas subpartes de los cálculos. Esto aquí tenéis detallado, este es el esqueleto y los RMDs, aquí tenéis los 17 ficheros que se van a ir incorporando en los distintos módulos. Luego tenemos las librerías que se cargan, que tiene la ventaja de que las carga o las instala si hace falta o las actualiza si así lo pedís. Las funciones que se han definido, un fichero de ejecución que es útil sobre todo si estamos pensando en ejecutarlo en un superordenador donde no vamos a tener RStudio para utilizarlo, y el fichero de configuración que es el único que hay que tocar. So, vosotros descargáis esto y este es el único fichero que lo tenemos que tocar. Con la ventaja de que además lo podemos colocar donde nos dé la gana en el ordenador. Ventaja, vamos a tener el código en un sitio y el fichero de configuración al lado de los datos, en lugar de tener que meter los datos con el código, que es lo que solemos hacer casi siempre. Entonces, este es un ejemplo. Cojo el fichero de configuración, lo pongo al lado de estos datos de expresión del polen de olivo y puedo tener muchos ficheros de configuración, llamarlos de muchas maneras, que cada vez que lo voy a ejecutar, pues me genera una carpeta al lado de los datos que ha leído con toda la información. ¿Vale? O sea, ¿cómo se configura esto? Está aquí, me parece que son muchos parámetros, pero es mucho más simple. Tú lo abres en un fichero de texto de configuración de R, donde primero limpia las cositas, te dice ponle un nombre a este proyecto por aquello de que aparezca en el título una cosa razonable. Y esto es importante, definir dónde has colocado eso que te has cargado de GitHub. Tienes que definir la carpeta donde la hayas colocado, porque eso es lo que te va a permitir que este fichero luego lo coloques en cualquier sitio, porque así el fichero sabe dónde está la carpeta original y dónde tiene que leer los ficheros de código. Sigues. Luego te dice, ¿quieres actualizarlo? Las librerías, dice, pues si le pones que no, te las carga y punto. Ya pones que sí, pues verifica si hace falta actualización o no. Después, si quieres que te aparezca el código, porque habéis visto que en el informe nada más que aparece el resultado, pero eso lleva un montón de código dentro. Si queréis ver el código por en medio, pues le ponéis que haga un true y os lo mete. Que no, pues le quita, no, os quita el código y hace y dos o tres cálculos no los hace. ¿Vale? Y luego está este otro, el fichero de directorio, que este también este directorio también es importante y es el que dice dónde están los datos que hay que analizar. Entonces, nosotros ponemos nuestro fichero al lado de los datos, que es lo más cómodo, y definimos dónde está esa carpeta donde hemos colocado el fichero de configuración, que eso es lo que os cuenta el GitHub. ¿Lo veis? Que es esto que hemos visto aquí antes. Continuamos. ¿Cómo leemos los datos? Pues yo dije que leía tablas o un montón de ficheros de mapeos. Vamos a empezar. ¿Cómo se configura cuando leemos un montón de ficheros individuales? Pues hay que crear un vector con todos los nombres de los ficheros y después decir en cada uno de estos ficheros en qué columna, que son siempre en formato TSV, en qué columna están las lecturas, que son las que vamos a leer en esta variable. Como el ejemplo que os he contado, lo que lee es una tabla, pues se comentan estos casos y lo que hacemos es leerlo a partir de la tabla y para eso están estos otros tres parámetros. De nuevo, el data files, en el cual pues ahora lo que definimos es un único fichero, que es en formato TSV, que es el de los genes y las cuentas, y después desde qué columna hasta qué columna queremos leer. Porque podemos tener un fichero muy grande y leer solamente un subconjunto de datos, de las columnas, de las variables. Es decir, tenemos esa versatilidad también. A continuación hay que definir el experimento. Para eso hace falta estas dos variables tienen que estar definidas, cuál es el control y cuál es el tratamiento, la que vosotros os dé la gana y le ponéis el nombre que os dé la gana y podéis definir más variables. En este experimento había cuatro, si os acordáis, tiempo cero y tiempo uno, y luego el tiempo 3 y el tiempo 6 pues los he llamado así. Y ahora tenemos que decirle, pues, cada una de las columnas o cada uno de los ficheros a cuál de estas condiciones experimentales corresponde, que esto es de nuevo un vector, el que decimos, pues mira, las primeras tres ficheros que he leído o las primeras tres columnas son de control, las segundas corresponden a este trit, las terceras a al trit 2 y las últimas al trit 3. Y pueden estar entremezclados. Es más coñazo entonces construir este vector, pero podemos ordenarlo como queramos. Después definimos qué queremos comparar, pues los contrastes de dos en dos. Aquí, si tenemos solamente un contraste de control menos tratamiento, este es lo mínimo, y si tenemos más variables, pues definimos más contrastes. Y finalmente hacemos una lista con todos los contrastes que hayamos definido o que nos interese. Podemos definir muchos más contrastes y ya está.
Y como veis, pues hemos definido cuatro contrastes y aquí están los cuatro contrastes que se nos han analizado. Acordaos que os comenté, de tiempo 6 y tiempo 3 no hay apenas diferencia. Pero podemos hacer contrastes mucho más complicados. Este nos lo he mostrado. Este es un análisis de los cítricos, en el cual, aparte de hacer los contrastes típicos de una condición menos otra, hemos hecho tres contrastes que son complicados, que es sumamos dos condiciones frente a otra suma de dos condiciones o restamos una situación frente a otra y la comparamos con una situación menos lo otro. ¿Vale? O sea, y esto es esencialmente construir en R la expresión. En el informe siempre os va a aparecer, acordaos que lo vimos, pues la tabla en la que dice todos los contrastes que has definido y yo te digo pues todas las muestras que pertenecen y así uno se fija si no ha hecho un contraste en el que, coño, pues creía que había hecho dos cosas distintas y resulta que es el mismo contraste, porque los unos y los menos unos están iguales, pero en este caso, como veis, son cosas muy distintas y como siempre, pues luego te vuelve un resultado acorde con los contrastes que habéis hecho. Y más adelante, pues aparecen dos parámetros para filtrar los transcritos sobre la cuánta expresión estáis dispuestos a aceptar, la expresión diferencial si la queréis poco rigurosa o muy rigurosa, el clustering, cuántos genes máximos queréis que se hagan en el clustering y luego cuando se hagan las redes, pues cómo queremos definir un hub. También permite definir con esta variable una serie de identificadores por si queréis que al final en esos perfiles os presente estos genes, porque yo es que estoy interesado en ver, independientemente de lo que salga, estos genes. Pues esos genes están dentro de expresión diferencial, os los va a representar. ¿Que no lo queréis? Pues comentáis esto, entonces no se hace. Y luego detrás aparece en ese fichero un código muy raro que no hay que tocar, que te dice, la configuración acaba aquí, no toque lo que viene detrás. ¿Por qué? Pues porque esto va a permitir que uno pueda ejecutar este script desde RStudio, es decir, abres el fichero de configuración, le das al botón de Source y se compila, te almacena todas las variables que las puedes consultar cómo han quedado y aquí en la consola te va indicando las distintas etapas por las que van pasando el análisis y el resultado. Pero es que también, si lo quieres hacer en un superordenador, te permite lanzarlo con RScript, el fichero ejecute y luego el fichero de configuración como argumento que contiene todos los parámetros. Y eso lo que sirve para que se dé cuenta que cuando te has equivocado porque no le has puesto argumentos, porque la has lanzado por el que no es, etcétera, etcétera. ¿Vale? El resultado siempre se guarda en una carpeta que tiene el nombre del flujo, la versión que habéis utilizado, que son resultados, y el día y la hora, de manera que nunca se sobreescriben resultados. Y todos los ficheros que durante al revisar el HTML hemos visto que se van grabando, pues están todos aquí para que los podáis utilizar, porque todos son en formato TSV, todos incluyen la hora y la fecha para que si lo sacáis de la carpeta podéis reconocer después dónde estaban. Cuando se dice que se guarda un fichero, siempre se dice dónde está la ruta, cuál es la carpeta de resultados en la que lo ha guardado, el nombre del fichero y qué es lo que contiene. Eso está, esto que está el recuadro en verde está en el HTML. Así que decís, ¿este fichero que contiene? Hacéis una búsqueda en el HTML por ese nombre y te va a decir qué es lo que contiene. ¿Vale? Y lo que os interesa ver es el fichero HTML, que es el que hemos estado recorriendo antes, y en él pues encontráis toda la información y vuestro análisis. Así que ahora ya sabéis, todo está en la gente que ha participado en el estudio del polen del olivo y que también ha ayudado en aportar ideas para hacer estos análisis y que somos pues gente del IHSM aquí en Málaga, del grupo de bioinformática, pero también están gente, en este caso, del CIDIN, que son los que obtienen los datos experimentales del olivo, de los cítricos y demás. Y ahora ya quedo a vuestra disposición para que me preguntéis las cosas que queráis.